Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora. En el incidente 129 del expediente 3-2017. Se hace presente que va a participar la doctora María Esther Felices en reemplazo del doctor Enrique Sumerinde, quien se encuentra de vacaciones. ¿Le cuenta la acreditación de las partes, señorita? Buenos días, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y sujetos procesales convocados a la presente audiencia virtual de apelación de auto. En cuanto a la acreditación, señor presidente y director del debate del cuento foco por el Ministerio Público, se encuentra conectada la fiscal adjunta superior Elsie Saler Garavito Chan de la Fiscalía Superior, coordinadora del equipo especial. Por la Procuraduría Pública se encuentra conectado el abogado Iván Fernando Solís Turkovsky. Y por la defensa técnica de David Sanfrutos Tomé, Enagas Internacional SLU y Jesús Luis Saldaña Fernández, se encuentra conectada la abogada Virginia del Pilar Naval Linares. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que dar cuenta, señor presidente. La Fiscalía, ¿alguna observación a la acreditación? Ninguna, señor presidente. Las defensas. Ninguna, señor presidente. Ninguna, señor presidente. Muy bien. Es objeto de apelación la resolución 8, que declaró fundado el requerimiento fiscal de prueba anticipada. Impugnan Enagas Internacional, David Sanfrutos Tomé y Jesús Saldaña Fernández. Entiendo que va a insistir en el recurso, señora abogada. Sí, señor magistrado, insistimos en el recurso. El Ministerio Público también apela. ¿Va a insistir en su recurso, señora fiscal? No, señor magistrado. Bueno, a ver, brevemente le escuchamos los fundamentos. Sí, señor magistrado. Como usted podría darse cuenta, la resolución judicial 8 de fecha 15 de septiembre del año 2023 declaró fundado el pedido del Ministerio Público para la actuación de la prueba anticipada. Y el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Supraprovincial va en torno a uno de los 5 requisitos o 5 presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal en los supuestos de la prueba anticipada, los cuales, si bien es cierto, consideramos que sea en caso de la testimonio del examen de peritos del artículo 242, inciso A, que señala cuando se requiere examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo fundado por enfermedad u otro grave impedimento, esta Fiscalía Superior considera que no es necesario debatir ese extremo por cuanto ha sido acogida la pretensión del Ministerio Público, al fin y al cabo, en la audiencia de prueba anticipada por el numeral E del mismo artículo 242. Y en relación al momento, señor magistrado, cuando nos corran traslado de la postura de la defensa y ejerzamos nuestra contradicción, ahí vamos a dar mayores detalles de por qué no nos causa agravio el A y nos vamos a ir únicamente al presupuesto E para debatir eso en la audiencia de apelación y porque por ese extremo, por ese punto nada más vamos a decir nuestro recurso. Muy bien, la defensa, ¿alguna oposición? Ninguna oposición, señor juez. La Procuraduría. Ninguna, doctor. Bien. La resolución, o mejor, el pronunciamiento va a salir con la resolución escrita que recae en este incidente. Bien, entonces, la defensa de los procesados antes indicados señala que habría vulneración al principio de legalidad procesal por errónea interpretación del artículo 343.1 del Código Procesal Penal. A ver, señora abogada, 5 minutos para que fundamente su recurso. Sí, señor magistrado, muchas gracias. En este acto fundamentamos nuestro recurso de apelación ya interpuesto contra la resolución número 8 de fecha 15 de septiembre de 2023, efectivamente contra el extremo de que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal del Ministerio Público respecto a la causal establecida en el artículo 242.1e del Código Procesal Penal. Muy brevemente, porque no tengo mucho tiempo, voy a referir entonces los argumentos o los fundamentos expuestos en la resolución de la CUO. El ACUO sostiene que se cumple con el presupuesto establecido en el artículo 242.1, literal E, en la medida que, en este caso, la avanzada edad del señor
José Alejandro Graña Miró Quesada, que tiene 78 años, y en caso se extendiera esto a juicio oral, tendría 81 años, ameritaría que se realice la actuación previo juicio oral, es decir, a través de la prueba anticipada. Establece además cuál es su fundamento específico, no es una causal de grave impedimento relacionado a una grave enfermedad, inclusive el Ministerio Público se ha desistido. El acuo sostiene además que el señor José Alejandro Graña Miró Quesada goza de buena salud, incluso considera que esa buena salud podría causar un riesgo a la pérdida de la prueba, es decir, inventa una teoría del acuo de que la buena salud podría generar que el señor José Alejandro Graña Miró Quesada o huya del país, o altere o obstruya la justicia en algún momento. Bien, pero ¿cuál es el fundamento del acuo? Una estadística del INEI, señores magistrados, que como el proyecto de vida, ¿no? La edad de mortalidad de un varón en el Perú es de 72 años, entonces en ese caso ya el señor Graña Miró Quesada pues no llegaría al juicio oral. Es el único fundamento que sostiene el Ministerio Público y que recoge el acuo, señores magistrados. Y además sostiene que la sola condición de colaborador eficaz relacionado a estos casos de criminalidad organizada, porque el supuesto es relacionado a criminalidad organizada, constituye pues un peligro para la investigación y por tanto es un deber del Ministerio Público resguardar al colaborador eficaz. Señores magistrados, sin embargo, se olvida, ¿no? O no se quiere reconocer el hecho de que el señor José Alejandro Graña Miró Quesada renunció a su identidad, a la reserva de su identidad, señores jueces. Es conocido públicamente a nivel internacional que el señor José Alejandro Graña Miró Quesada es colaborador eficaz. Y además que a lo largo de la investigación preparatoria del presente caso, señores magistrados, caso 12-2017, ni siquiera ha sucedido algún atentado contra la vida, contra la integridad del señor José Alejandro Graña Miró Quesada. El señor viene declarando con regularidad en múltiples casos, no solamente relacionados al caso Gasoducto Sur Peruano. Además, viaja constantemente, ¿no?, fuera del país, y es algo que es un hecho probado en el caso, señores magistrados. Por tanto, no hay ninguna consideración respecto a este grave impedimento relacionado al supuesto de casos de criminalidad organizada. ¿Y por qué hay una vulneración específica del principio de legalidad procesal, más allá de algunos vicios que he sostenido? Porque el acuo interpreta de manera aislada el artículo 242.1e en el sentido de que basta con la invocación de que sea un caso de criminalidad organizada. No importa si hay un impedimento en la salud, si hay un impedimento en su vida, en su integridad, basta con que el caso sea catalogado como criminalidad organizada para que haya un riesgo. Nada más absurdo, señores magistrados. Como les repetía, no se ha establecido o no se ha considerado estos argumentos y no se ha interpretado tampoco este artículo 242.1e en concordancia necesaria con el artículo 243.1 del Código Procesal Penal, donde se establecen presupuestos y requisitos, y uno de ellos precisamente es que se expresen las razones de importancia para la decisión en el juicio. La prueba anticipada, como todos aquí sabemos, es un mecanismo excepcional. Por tanto, no cabe invocar supuestos abiertos, como lo ha sostenido el acuo, relacionados a la simple edad, al simple mero paso del tiempo, a ningún tipo de enfermedad. Y reitero, ya el Ministerio Público ha confirmado o ha convalidado el argumento del acuo, el fundamento del acuo relacionado a que el señor José Alejandro Graña goza de buena salud. Por tanto, no es un hecho incontrovertido en el caso. Y tampoco argumentos adicionales como el absurdo jurídico y el absurdo fáctico también, señores jueces, de que el hecho de que la buena salud del señor José Alejandro Graña Miró Quesada pueda dar lugar a un peligro, ¿no?, para obstruir la investigación y a la necesidad de que el Ministerio Público le otorgue garantías. Es decir, el acuo considera que como hay un riesgo, entonces el señor Alejandro Graña Miró Quesada debe tener una protección. ¿Cuál es la protección, señores magistrados? Y lo que se le está pidiendo precisamente es el adelantamiento de su declaración, cuando bien lo podría hacer en juicio oral, en el eventual juicio oral, porque no nos podemos adelantar al criterio del Ministerio Público, o incluso en fase de investigación preparatoria, que ha sido un argumento que ya lo hemos debatido en primera instancia, porque el Ministerio Público jamás ha llamado a declarar al señor José Alejandro Graña Miró Quesada en el plazo legal, ni siquiera a la fecha, señores magistrados. Muchas gracias. Por tanto, solicitamos declarar fundado nuestro recurso. Muy bien, la Fiscalía, 5 minutos. Sí, señor magistrado, suficiente el tiempo concedido, consideramos
muy respetuosamente. La presencia de la Fiscalía Superior en esta instancia, señores magistrados, es para solicitar, o nuestra pretensión es que se confirme la resolución judicial venida en grado que declaró fundado nuestro pedido de prueba anticipada. Prueba anticipada, señores magistrados, que nosotros solicitamos la declaración testimonial de la persona de José Alejandro Graña Miró Quesada. Una persona, como acaba de señalar la señorita abogada, que no ha sido o no ha rendido ningún tipo de declaración como testigo dentro de esta investigación. El señor José Alejandro Graña Miró Quesada se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz autónomo en esta investigación del gasoducto o denominada gasoducto surperuano. Es testigo directo de los acuerdos o los presuntos acuerdos ilícitos que postula el Ministerio Público, porque la formalización de investigación preparatoria y recaída en esta investigación es por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada que tendrían participación los señores investigados, el señor Ollanta Malatazo y su pareja presidencial, la señora Nadine Heredia Alarcón, en los cuales realizaron diferentes actos o habrían sostenido reuniones colusorias con altos directivos de la empresa Odebrecht, donde trataron los intereses de esta empresa para el otorgamiento del proyecto Gasoducto Andino del Sur. Conforme a los intereses de Odebrecht, posteriormente se gestó un nuevo proceso de licitación denominado el nuevo gasoducto surperuano, en la que ya ingresa la empresa Enagas, hoy presente en la audiencia de apelación y representada por uno de los señores, el señor Sanfrutos, que también está representada por la señorita abogada. Bien, señor magistrado, ya entrando a lo que solicitó el Ministerio Público, nuestra pretensión de una prueba anticipada al señor José Alejandro Miró Quesada y que fue acogido por el juez de investigación preparatoria fue evidentemente por la aplicación del artículo 242 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice este artículo, señores magistrados? Que habla de los supuestos de una prueba anticipada durante la investigación o durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación preparatoria, como es el caso en el que nos encontramos, el cual el fiscal podrá instar al juez, que es lo que pasó, la actuación de una prueba anticipada en los siguientes casos. Y detalla una serie de requisitos, señores magistrados. El Ministerio Público postuló el primer requisito, que es la testimonial, cuando se requiere examinarlo con urgencia ante un motivo fundado por enfermedad u otro grave impedimento. Y el Ministerio Público señaló que el señor Alejandro Graña cuenta con 72 años, posteriormente se encuentra en etapa de formalización de investigación preparatoria, a raíz de lo que ya hemos venido conociendo en los casos denominados Lavallato, que tenemos conocimiento que más o menos un aproximado de 3 años dura la investigación, más el control de acusación, más el juicio oral, nos iba a determinar un lapso de tiempo prolongado en el cual el señor Miró Quesada podría no llegar al juicio oral, que es lo que no quiere el Ministerio Público. Y en salvaguarda de nuestros intereses solicitamos la actuación de la prueba anticipada con las debidas garantías y con la debida participación de las defensas, por lo cual fue acogida nuestra petición por el juez. Señores magistrados, nosotros nos basamos en 2 supuestos que nos da la norma, el A, en una enfermedad grave, una enfermedad u otro grave impedimento, y el E, que señala claramente declaración testimonial y examen de peritos en casos de criminalidad organizada como este, señores magistrados. Ahí vamos en relación a la postulación de la defensa. No advertimos vulneración del principio de legalidad procesal, porque la misma ley nos faculta que en casos de criminalidad organizada como este, se puede solicitar la prueba anticipada. Por eso es que el Ministerio Público no es que haya convalidado, a palabras de la defensa, el supuesto del ajo, ¿no? En razón de que no existiría un grave impedimento o una enfermedad grave del señor Miró Quesada. No, no es lo que hemos pretendido decir al inicio de nuestra locución, señores magistrados. Lo que hemos dicho es que nos vamos a desistir porque el recurso, la resolución judicial en esta audiencia de apelación nos da la razón, nos ha otorgado una prueba anticipada y la norma nos señala 6 supuestos. Y uno de ellos es criminalidad organizada, punto, no hay mayor discusión, a criterio de la Fiscalía Superior. No tenemos que debatir como criterio, discrepamos muy respetuosamente de la primera instancia, en que no debemos de discutir aquí una grave enfermedad, un grave impedimento, porque eso no es materia de conocimiento, porque el juez ya no lo desestimó, pero nos ha otorgado la prueba anticipada porque es un caso de criminalidad organizada y punto. Evidentemente, la señorita abogada también ha señalado que el señor Miró Quesada goza de buena salud y eso podría obstruir o ser un riesgo que ha postulado el Ministerio Público para la actuación de juicio. Evidentemente, señores magistrados, porque nosotros estamos solicitando que el señor Miró Quesada declare
Y una persona, como ustedes conocen, un testigo tiene que declarar con buen estado de salud. Y el señor Miro Quesada tampoco podemos ser ajenos a la edad que tiene. Entonces, en eso podemos inferir de que podría haber cierto riesgo, ¿no? Y por eso es la preocupación, vuelvo a insistir, del Ministerio Público en que se realice la prueba anticipada. Por eso, señores magistrados, es suficiente el tiempo que nos han señalado, por lo cual esta Fiscalía Superior considera que se debe confirmar la resolución judicial en todos sus extremos y quedo atenta, señor presidente, a todas las preguntas que usted desee hacerme con la Dirección de Debates. La Procuraduría, ¿algo adicional, algo diferente? Sí, señor magistrado, algo muy puntual. Gracias. En relación con lo solicitado por la defensa, hay que recordar que en este mismo tribunal ya en el expediente 35-2017, incidente 73, se ha pronunciado en el fundamento noveno específicamente sobre este tema. Hubo un pedido también de prueba anticipada, la declaración también de un testigo, y la Fiscalía lo había solicitado porque era una investigación también de crimen organizado y corrupción de funcionarios. En un primer momento, el juzgado de primera instancia declaró infundado este pedido. Y en apelación, esta misma sala de apelaciones revocó esa decisión, señalando específicamente que se tiene que verificar lo que señala la norma. Y la norma lo que señala, en el caso del artículo 242, numeral 1, literal E, es que se puede admitir la prueba anticipada en supuestos de organización criminal. ¿Qué es lo que señaló específicamente? Es que no pueden agregarse exigencias diferentes a las fijadas en la ley. Como se verifica, ha ocurrido en la resolución venida en grado. En el caso previsto en el inciso E del artículo 242, numeral 1, no se exige algo adicional al hecho concreto de que se trate de una investigación de criminalidad organizada o corrupción de funcionarios, que es en el caso en el que nos encontramos. Es por ello que nosotros solicitamos que sea declarado infundada la apelación, se confirme la decisión de primera instancia, porque ya hay un pronunciamiento en relación con este punto de casos que se encuentran en criminalidad organizada. Gracias. Defensa, réplica brevemente. Sí, señor magistrado, muy brevemente. Primero, un tema de forma que no hemos sido notificados, por cierto, con ninguna oposición ni absolución al traslado. De repente lo han interpuesto o lo han presentado tanto la Procuraduría como el Ministerio Público. No hemos sido notificados con ello. Sin embargo, no tenemos ningún problema en replicar el fondo del asunto, señor magistrado. Primero que el expediente referido, la sentencia recaída en el expediente referido por la Procuraduría no es conocido por esta defensa, en primer lugar, no se nos ha puesto en conocimiento, y en segundo lugar, tampoco puede vincular en el caso en concreto. Además que se refiere que en ese precedente o en esa resolución, por decirlo de algún modo, no se exige un criterio adicional. De ser ese el caso, señores magistrados, de no exigirse un peligro inminente, ¿no?, que torne en necesario el adelantamiento de la ejecución o de la actuación de la prueba anticipada, entonces no tendríamos que debatirlo en una audiencia y bastaría con que el Poder Judicial, como mesa de partes, verificara que se haya adecuado la investigación preparatoria a la ley de crimen organizado y no tendríamos que debatirlo respecto a encuadrar las figuras en los artículos 242 y 243, una vez más, leídos conjuntamente. Respecto a los fundamentos del Ministerio Público, esta defensa técnica no discute la relevancia, la utilidad y pertinencia de la declaración del señor José Alejandro Graña Miro Quesada. Nosotros queremos interrogarlo, nosotros también hubiésemos querido que lo citen a nivel de investigación preparatoria. Eso no ha sucedido. Lo que se discute aquí es si hay un peligro necesario en relación a la calidad del testigo que no le permita declarar en un eventual juicio oral. ¿Cuál es el impedimento, señores magistrados? Únicamente hemos escuchado lo que ha dicho la CUO, la edad del testigo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien tiene 78 años y en caso de llegar a juicio oral tendría 81, basado en una estadística del INEI. Como el INEI sostiene que la edad promedio de mortandad de un varón es de 71 años, entonces, bajo ese criterio, señores magistrados, si vamos a obtener o vamos a tener como fundamento jurídico las estadísticas del INEI, entonces tendrían que declarar, bajo las reglas del juicio oral, todas las personas mayores de 71 años, señores magistrados, un absurdo jurídico, un absurdo fáctico, y por tanto, una vez más, solicito declare fundado nuestro recurso de apelación. Muchas gracias. La Fiscalía, duplica brevemente. Sí, señor presidente. Más que todo, nosotros nos ratificamos en nuestra posición anterior. No venimos a debatir el primer presupuesto porque ha sido desestimado, pero debo de señalar a la sala de apelaciones que no solamente se determinó la buena salud a criterio
del ACUO del señor Graña Miro Quesada, sino que también el Ministerio Público presentó certificados médicos en la acreditaría que el señor tendría enfermedades crónicas. Y como también tenemos conocimiento, ¿no?, el hecho de que sea una persona mayor de edad con enfermedades crónicas, es más propensa a que haya una situación que el Ministerio Público quiere impedir a toda costa, porque la declaración, la testimonial de ese señor como prueba anticipada antes de un eventual juicio oral es lo que nosotros básicamente hemos solicitado, el juez ha acogido y la ley está a nuestro favor. No hay vulneración del principio de legalidad procesal por ninguna parte, como ha sido alegado por la defensa, y tampoco en su recurso de apelación escrito, que ha señalado vulneración de la motivación de las resoluciones judiciales. Hemos visto que tanto en su requerimiento, en su dúplica, en la réplica ahora, no ha hablado nada que de motivación aparente, insuficiente, como ha señalado en su escrito. También desestimamos eso, y por lo cual consideramos, señor magistrado, muy respetuosamente se debe confirmar la resolución judicial venida en grado por encontrarse arreglada de derecho. Bueno, una sola pregunta para la defensa. Señor abogado, no he escuchado de su parte decir en qué le perjudica a sus patrocinados que este testigo declare como prueba anticipada o en el juicio oral, si va a ser con las mismas reglas. Sí, señor magistrado, muchas gracias por su pregunta. Nos perjudica en la medida que nosotros consideramos limita nuestro derecho a la defensa, sobre todo relacionado con el principio de inmediación procesal. Es la única vez que va a tener la defensa para interrogar al señor José Alejandro Graña Miro Quesada, puesto que no lo han citado en investigación preparatoria. Por tanto, consideramos que en estos casos se debe fortalecer el principio de inmediación procesal. No podemos no podemos llevar a cabo una audiencia cuando el juez que va a participar es el juez de investigación preparatoria y no el juez de juzgamiento, señor magistrado, cuando además el señor José Graña Miro Quesada es el principal testigo del Ministerio Público como testigo de prueba de descargo, señor magistrado. Por tanto, consideramos que el principio de inmediación procesal en este caso se debe resguardar de un modo especial. Bien, doctora Feliz, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta de defensa. Hemos escuchado el debate de la representante del Ministerio Público en relación que asiente el extremo en que la sala no considera declarar fundada la prueba anticipada en el numeral 3, sino en el numeral E, que es la declaración testimonial y examen del perito en caso de criminalidad organizada. Sin embargo, no hemos escuchado su posición respecto a este numeral. ¿Qué es lo que tiene que decir respecto a este numeral? A la defensa, pregunta a la defensa. Señora magistrada, si entendí bien, ¿se refiere al numeral relativo a la grave enfermedad? No. Precisamente es en relación a lo que señala el texto legal del 242, numeral E, que es declaración testimonial, examen de perito en casos de criminalidad organizada. Sí, señora magistrada, de acuerdo, comprendo. Lo que nosotros sostenemos y fundamentamos es que se debe interpretar esta causal del artículo 242.1e en concordancia, ¿no?, bajo una interpretación sistemática con el artículo 243, que le exige al Ministerio Público señalar la importancia para la decisión en el juicio. Es decir, en este caso, el grave impedimento. No se puede invocar de manera aislada simplemente el supuesto de criminalidad organizada, porque como ya lo sostenía, bastaría con verificar únicamente que hay un supuesto de la ley de crimen organizado establecido por el Ministerio Público. Sin embargo, se debe probar cuál es el impedimento. Si me deja terminar, en este caso, el señor José Alejandro Graña Miro Quesada renunció a su identidad, a la reserva de su identidad. Por tanto, no hay ningún riesgo el conocer su identidad. Y segundo, que a la fecha tampoco ha sufrido ningún atentado, gracias a Dios, ni contra su vida, ni contra su integridad, y deberíamos entender que esto va a proceder de igual forma. Ya, gracias. Gracias. Es todo, señor presidente. La doctora Magallanes. Ninguna pregunta, señor presidente, gracias. Bien, con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas. Bien, buen día con todos. Hasta luego, buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, buenos días.